partir del versículo 8, y bueno, leemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y nos vamos ahora al versículo 25, en este mismo capítulo 2, donde sigue diciendo: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y por último, versículo 36 de este capítulo 2 también, donde añade y dice: también estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Israel. Hasta ahí la lectura. Padre, te damos gloria, te damos gracias, Rey. Retenenos en ti, Señor, cortejanos con tu infinito amor, ambientanos, Señor, con tu santo fuego, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, estés sintonizando ahora nuestra alma, porque estás aquí, Señor, para fomentar lo tuyo, para obrar en lo tuyo, en los tuyos, que somos todos nosotros, Rey, más allá también de muchos que a través de la distancia también reciben y reciban tu abrazo de gran amor, poder y especiales cuidados, tan particulares como tú lo eres, Rey. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, y gritemos amén. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento. Estamos súper acelerados, ¿no?, en estas cosas lindas de Dios que nos motivan justamente, que nos mueven, que nos quieren mover y mucho y muchísimo a todos, y dejarnos, sí, toda modorra espiritual, sacarla hacia un costado fuera de nosotros y entrar en un avivamiento. Yo en estos días estaba con uno de los mails de la iglesia abierto, y de repente hablaban como que había comenzado un avivamiento, y bueno, dije, este mail quiero leerlo, ¿no? Y bueno, realmente no era lo que uno entiende un avivamiento, pero bueno, le estaban dando connotación, importancia a lo que es, en definitiva, el respaldo de Dios, y lo tomaron eso como un avivamiento también. Y a veces nosotros justamente no leemos la letra chica, y siempre queremos lo grande de Dios, que ya viene, ¿eh? Pero igualmente en las cosas pequeñas Dios está haciendo cosas grandes también, y es también el mismo mover, el mismo avivamiento, la misma presencia que de Dios se vivió en aquel momento inicial, ¿no?, cuando todo empezaba y aquella primera Navidad se estrenaba, y hoy nosotros la vemos como algo ya visto, ya conocido, ya aprendido, ya leído, ya predicado. ¿Cuántas veces, pastor, ya predicó este pasaje? Yo perdí la cuenta por lo menos,
De hecho, estoy con una Biblia un poquito vieja y tengo que marcar sobre lo ya marcado, como que son palabras de siempre, pero que Dios las va renovando y nos va dejando ver contextualmente a esa centralísima venida de Jesucristo a esta tierra, en ese contexto lo demás que también hizo aquella gloriosa llegada a la tierra del mismísimo Hijo de Dios, lo cual no pasaría desapercibido de ninguna manera, y lo cual saquémonos de nuestra mente, de nuestro parecer, acaso que el obrar de Jesús empezó solo cuando Él empezó su ministerio. Desde el momento que Jesús vino a esta tierra, y aún antes del parto, mientras Jesús estaba en el vientre de María, ya Jesús hacía de las suyas. ¿Cuántos gritan amén? ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque yo tuve el culto del martes y además, por supuesto, estuvimos predicando. Y en el culto del martes se nos enseñaba eso, se nos recordaba eso también en realidad, que ya lo habíamos visto en otro momento, que bueno, que Jesús estaba no visiblemente y estaba todavía recién dentro del vientre de María, cuando María visitó a Elizabeth, ¿sí? En el 6º mes de embarazo. Dice que por la sola presencia, más que de María y la salutación de María, por la presencia de quien estaba en María, ¿y quién está en este lugar? El mismo Jesús que estaba en ese lugar, ya obró de tal manera que dice que la criatura que estaba dentro del vientre de Elizabeth saltó de alegría, y ella, Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo, cuando Jesús no había nacido todavía. Así que imagínate las cosas que siguieron sucediendo, y si no las sabes, hoy se te recuerdan, hoy se te anuncian. Y yo quiero mirar juntos en este día, en ese contexto, ¿no? De esas personas contemporáneas de aquel momento, como nosotros somos contemporáneas en este momento, de un Jesús que no pasa, un Jesús que sigue siendo el mismo de ayer, y colateralmente hubieron incidencias muy poderosas y muy puntuales que no tienen que ser pasadas por alto, no tienen que ser desapercibidas a nuestra mirada, y de hecho justamente por eso es que están aquí en la Escritura tres pasajes, tres instancias, tres momentos en los cuales, por el solo hecho de que Jesús estaba ya anunciado y ya estaba la concepción, ¿sí?, de Jesús en el vientre de María, ya cosas estaban sucediendo, ¿no? Así que vos y yo tenemos que agrandar nuestra fe y saber que mayores y grandes cosas van a estar sucediendo todavía. Esto es como un empuje de fe para que, como decíamos, no salgamos de todo estancamiento espiritual. Si es que lo estamos, que podamos acelerarnos en las cosas de Dios, porque lejos de lentecernos, diablo, te equivocaste, nosotros somos la iglesia más que vencedores. Ese es nuestro primer lema en realidad, más que vencedores, por 12 años como aliento del cielo, y ahora, como se dice comúnmente, la vara está más alta, y somos la iglesia Vida Abundante Uruguay. Y para eso tenemos que estar motivados y salidos de todo estancamiento, de todo estacionamiento espiritual, ¿no? Porque a veces uno se estancó, se estacionó. Yo recién venía, como estoy andando en estos días con auto prestado, el mío yo lo presté a uno de mis hijos, así que hoy manoteé el auto de otro de mis hijos, y yo venía orando, ¿no? Y decía, Señor, con este calorón que hay, dame la sombra. Y bueno, Dios que es bueno, y uno ora por las cosas importantes y las no tan importantes. Cuando llego acá, bueno, María estaba luchando con la cortina, me treparo, le digo, María, espera que ya vengo, miro para el frente, y un lugar para estacionar el Peugeot de Daniel, justito para entrar bajo una sombra. Y no está bueno, hermano, que nosotros nos estacionemos espiritualmente. Tenés que pegar la mayor acelerada de tu vida, porque ya viene Cristo. Y muchas veces el estancamiento viene por cuestiones tales como el primero de los tres ejemplos contextuales de los hechos colaterales de Jesucristo en su sola venida, ¿no? Aun cuando estaba recién anunciado, recién estaba hecha la concepción por el Espíritu Santo en el vientre de María. Dice que en esa primera instancia que estamos mirando entonces a partir del versículo 8, se puede ver que había gente que no estaba conciliando el sueño en las noches. Y claro, que algunos dirán, bueno, pero pastor, es obvio, porque lo que se nos está diciendo era que ellos eran pastores que estaban velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero la
La verdad que nosotros muchas veces, porque estamos velando guardia, porque estamos con una tensión desmedida, ya quizás encimada a la ansiedad y a la inquietud y un sentimiento bastante enfermizo, muchas veces no podemos conciliar el sueño. Muchas veces también por ese motivo viene una enfermedad de estos días que es justamente los ataques de pánico, ¿no? La gente aturdidísima por sus situaciones, velan durante la noche, no pueden conciliar el sueño, fueron cansados, fueron deseosos de tomar una noche reparadora, pero fue poner la cabeza en la almohada y tiquiti, ¿no? Se enciende, ¿sí? Los ojos se abren de par en par y una máquina infernal interior de pensamientos y de preocupaciones que te van llevando de vigilia en vigilia a la noche. Dice que ellos justamente estaban velando, dice, en las vigilias de la noche. Son periodos de la noche. Gente que, bueno, ya en la primera vigilia, bueno, le costó dormirse, pero bueno, antes de que llegue, no sé, la segunda vigilia, cuando se la pone a las 3 de la mañana, ella se durmió. Pero hay gente que, bueno, está despierta, que no se durmió todavía y que sigue en vela, ¿no? ¿Cuántas veces quien te habla? Mirá, cuando era nada más que un joven, con solo 16 años, Dios me encontró en una instancia donde la inquietud y la falta de paz interior me llevaba a amanecer despierto. Amanecía, ¿sí? Y todavía no me había dormido. En ese tiempo donde con solo 15, 16 años sabía dónde estaban ubicadas las pastillas tranquilizantes que alguna vez se tomaba mi madre y me las engrullía yo también. Y nada de eso muchas veces lograba el efecto que uno desearía, ¿no? Y en definitiva lo que estamos viendo es eso, gente que, por qué no decirlo así, estaban preocupados por su rebaño, ¿no? Cuánta preocupación, justificada preocupación muchas veces por nuestros rebaños, ¿no? Por lo de valor en nuestra vida, por lo pequeño. Porque claro, uno mira a la oveja y lo ve como algo pequeño, un animalito indefenso, y bueno, hay ondas y justificadas preocupaciones de muchas mamás, de muchos padres también, porque su rebaño está pasando una oscura noche, ¿no? Eso es lo que se estaba viendo en ese contexto, que había oscuridad, habían tinieblas y había mucha vulnerabilidad, porque esos son las ovejas, son tontas, son vulnerables, pero bueno, los responsables eran responsables y estaban llamados a ser responsables de la responsabilidad que tenían que ejercer en el caso de ellos como pastores, pero lo cierto que ese fue el cuadro de la situación encontrada. Y nada es por casualidad, hermano. Esto no es solamente para decirnos nosotros los pastores, bueno, si vos estás haciendo, Juan, las cosas bien y estás velando guardia aún las vigilias de la noche sobre el rebaño que te di, el Señor que me diga entonces te voy a bendecir y voy a abrir los cielos sobre vos y voy a resplandecer con mi gloria sobre ti. Pero no solamente eso, sino creo que sobre todo Dios le está hablando a aquellos que dependen de psicofármacos, de aquellos que aún después de haberse dormido la noche, en un momento se despiertan para luego no volverse a dormir y estar en esa condición de vigilias, sí, tras vigilias y un estado que el Señor vino a transformarlo. Porque esta fue, como decíamos, la escena donde entró, sí, el relato del Espíritu Santo que nos lo deja en esta huella de este pasaje para que nosotros veamos colateralmente estas realidades y cómo, en definitiva, entonces los que estaban en la noche, los que estaban en la preocupación, los que no conciliaban sueño, lo que ellos estaban mirando, estaban en peligro de la noche, ¿sí? Cómo sobre ellos vino lo que vino y no vino porque sí, ni en cualquier momento lo que vino, vino porque Jesús estaba en esa misma región. ¿Sí? Ese Jesús anunciado, de hecho es lo que nos hace ver el versículo 8, había pastores, dice, la misma región. Asegúrate, ¿sí? Que estés en la misma región que Cristo. Asegúrate que estés dentro de la jurisdicción de Dios, ¿sí? Porque eso no te asegura que no tengas desvelos. Eso sí te va a asegurar que en tus desvelos va a amanecer la gloria de Dios. Porque para estos, ¿no? Que no eran uno, ¿no? Eran en plural, dos por lo menos, de ahí el más seguramente, hubo lo que hubo. Y eso está bueno, saber lo que no solamente a nosotros nos pueda estar pasando lo que nos esté pasando a nivel de los hijos, a nivel de la casa, de la familia, nuestro rebaño, lo que sea, sino que a otros le pasa lo mismo que a nosotros.
Sí, y lo mismo que a nosotros, sí, Dios quiere hacer también con ellos, pero no con cualquiera, con aquellos que estemos en la misma región que Cristo. La misma región donde Cristo, justamente, ¿no? Ahí en el capítulo en el cual estamos y el anterior, Cristo era anunciado en ese lugar. Estar en la región de anunciación de Jesucristo, eso te asegura para que venga sobre tu vida, a diferencia de quizás otros muchísimos pastores que habrían por otras vastas regiones, que no tuvieron este socorro, esta sorpresa grata, sí, pero sí estos porque estaban en la región que tenían que estar. Decirle que tenés al lado, hay que permanecer en Cristo. Aunque se venga esta cuarentena, si es que la vamos a llevar tan al pie de la letra, luego vamos a estar hablando un poquito más sin quebrantar nada, ¿no? Nos vamos a meter por las endijas que han dejado abiertas y bueno, vamos a ir llegando a eso en estos días, la anunciación justamente, pero más allá de pandemias o no, más allá de congregaciones masivas con el resto de la iglesia, en su mayoría o no, sí, nos mantenemos y mantengámonos siempre en la región de Cristo. Porque en medio de esa noche, de esas vigilias, entonces los sorprendió que, dice, se les presentó primero que un ángel. Es increíble ver la cantidad de movimiento angelical que trajo la sola anunciación de Jesucristo, ya se hizo a través de un ángel. Y no cualquiera, el ángel Gabriel, el mismo que anunció el nacimiento de Juan el Bautista. La venida del Rey de los cielos trajo consigo multitudes de huestes celestiales. Este es un tiempo donde, mirá, no estás solo, más son con nosotros que con ellos. Y se nos presentan cuando en la noche, en nuestros desvelos, así se le presentó ese ángel que era un ángel, dice, del Señor, no vale la distinción, hay ángeles caídos, hay demonios, pero estamos hablando de la fehaciente y verdadera ayuda, la que viene de Dios. Se le presenta ese poderoso ángel, que en otro momento se habla de un ángel, ¿se acuerdan en el momento de la resurrección de Cristo? Que dice que su aspecto era como un relámpago, ¿no? Uno se imagina, no sé cómo, un ángel, pero un ángel de Dios es algo poderoso. Es algo que hace temblar la tierra, es algo que parte las piedras, ¿no? La gloria de Dios, sí, con esos seres superiores, muy superiores a nosotros, sí, nosotros como raza humana, pero además dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Así que chau tinieblas, chau oscuridad, chau monotonía de siempre estar velando y con un cuidado personal y tan solitario como sería esas estadías de estos pastores durante largas noches, sino que ahora la mismísima gloria de Dios decía presente. En medio de las tinieblas, el resplandor de la gloria de Dios para aquellos que están en sus suspiros, sí, van a encontrar que su rebaño va a ser iluminado con el resplandor de la gloria del Señor. Gritamos amén. Yo creo que ellos se tienen que haber sentido contentos por ellos mismos, pero también por lo que ellos también velaban con tanto amor y dedicación y responsabilidad sobre su rebaño. Indudablemente ese fogonazo de luz, sí, que está resplandeciendo en este momento sobre aquellos que están suspirando en las noches y parece que nadie los veía, pero sí, desde el cielo también estos pastores los estaban viendo. Y bueno, se les dijo que, versículo 10, les sacó el temor, les dijo no temáis, y les dio que nuevas de gran gozo. Así que si por ahí, además de estar cuidando su rebaño, estaban algo tristes, bueno, lo que venía y lo que viene a través de la visitación, de la presencia de Jesús, son buenas de gran gozo, como dice, que será para todo el pueblo, ¿no? Está bueno verlo, para nosotros solos no, pero también para los demás. Pero saber que eso sí, lo primero, es para nosotros también. Hay gente que lo ve todo lo de Dios como para los demás. Y se creen y se sienten como por fuera, pero si está viniendo hoy esto, está viniendo primero para vos. Pero vos tenés que compartirlo también. Hay mucha gente que está siendo evangelizada y bueno, Dios quiera que no seamos nosotros los rezagados en eso. Hoy fui a hacer un trámite y al salir del lugar, bueno, había entrado y cuando entré me habló una señora mayor que estaba vendiendo. Me dice, señor, a la salida me compra algo. Sí, le dije. Y bueno, a la vuelta ya fui, bueno, midiendo un poquito los billetes que me quedaban en el bolsillo.
aparté uno y le pregunté, bueno, ¿esto cuánto vale? ¿Esto cuánto vale? Y cuando fue lo que yo tenía en la mano, le dije, te compro esto. Y le dije, ¿y alguien alguna vez te habló de Cristo? Y claro que si no fuera por Cristo yo no estaría acá, imagínense. Así que sos cristiana, sí, voy a la iglesia, bueno, gloria a Dios, que Dios te bendiga, y sigo, ¿no? Y cuando llego al auto, el acomoda coche también, ¿no? Y por supuesto, también una moneda para que vaya también una palabra. Y le digo, ¿alguien alguna vez te habló de Cristo? Sí, claro, yo voy a una iglesia y me empieza a hablar. Mirá, yo cuando estoy así mal, voy y descargo todo en el pobre pastor. Y luego el pastor me da palabra, me da consejo. Y entonces, bueno, yo digo, ya nos queda donde predicar a Cristo, mira. Sí, tenemos que saturar nosotros del Evangelio, hermano. Hay otros que están haciendo el trabajo también por nosotros, no puede ser. Vos y yo tenemos que ser de esos que damos un paso y con quien nos encontremos, encontramos la justa medida de oportunidad para siempre hablar de Cristo. Porque estas buenas nuevas no son solo para vos, pastor, que estás quizás en tu medianoche, sino, la que habló bien el ángel, ¿no? Será para todo el pueblo. Dice, os ha nacido un Salvador que es el Cristo. Bueno, estamos a salvo entonces. ¿Sí? Eso que te desvelaba, bueno, sacalo, radicalo y decí, tengo un Salvador. Os ha nacido un Salvador, como diciendo, es para vos, os ha nacido, no nació, sino esto es para ustedes. Os ha nacido alguien que justamente viene con mayúscula como Salvador, con mayúscula también viene como Cristo, el enviado, el Mesías, y viene también con mayúscula como Señor, viene con señorío mayúsculo. Estas tres maravillosas cosas se le revelaron a ellos y ellos dijeron, bueno, ya con esto alcanza, ¿no? Vino un ángel y ahora ¿qué? Versículo 13, una multitud de esos. Ya lo dijimos y nos adelantamos, ¿no? Porque en realidad acá venían más. Dice que veían huestes ahora. Sí, no estamos solos. Hay huestes. ¿Sabes qué son huestes? Son ejércitos. ¿Y por qué ahí habían ejércitos? Porque había gente bajo el propósito de Dios. Y nosotros no estamos solos, tenemos huestes. Pero estas huestes, además de ser huestes, en el sentido que ya te lo dije, también eran huestes, pero de alabanza. Lo que ellos vinieron a impartir fue un ejemplo de alabanza, de contentamiento, de honra y de gloria para Dios, para aquellos que estaban en la oscura noche, que estaban en el desvelo. Sí, no es tiempo de preocuparte, hueste de Dios también, y yo, es tiempo de alabar a Dios. Si ellos dejaron de hacer como huestes otras cosas que hacían, como ya lo dijimos, y se pusieron a alabar a Dios y decir eso, ¿no? Versículo 14, gloria a Dios. Bueno, en definitiva le estaban dando el ejemplo a ellos que aún en las noches de vigilia hay que alabar a Dios. Aún en las noches más oscuras resplandece su gloria. Y en medio de esa noche resonó una palabra, una frase enorme, gigante, que dijo esto, no solamente en las alturas, gloria a Dios, ahora mirando acá abajo por la avenida Jesús, dice, entonces en la tierra, ¿qué? Buena voluntad para con los hombres. Le damos un aplauso a Cristo, decirle, Señor, gracias porque hay buena voluntad. No hay mala voluntad en el cielo, ¿eh? Todo lo contrario, hay buena voluntad, ¿sí? Así que te van a ir bien las cosas. Tu rebaño no va a ser arrebatado por el lobo. Tus hijos no van a ser dañados, tu economía no va a ser tampoco dañada, porque en definitiva también acá lo que aparece y lo que se revela, un Cristo, ¿sí? Que muestra gloria para con los bienes materiales, porque en lo literal estamos hablando de eso. Gente que eran pastores que dependían de su rebaño, bueno, sobre ellos, sobre nuestros rebaños, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro sustento, resplandece la gloria de Dios. ¿Lo crees? Amén. Pero también, damos vuelta a la hoja, yo por lo menos tuve que darla, para ir al segundo colateral caso de gente alcanzada con bendiciones, y estamos hablando, sí, de que algo que sucedió, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? Para ser más preciso, en el templo. Hablábamos que los pastores estuvieron en la misma región donde Cristo fue anunciado. Y acá también la particularidad de la mención, a no pasarla por alto, entonces de que lo que viene ahora también podemos traducirlo de la misma manera, dentro del radio, de la región, del lugar de Dios y de las cosas de Dios. Nunca te salgas de mi territorio, te dice el Señor.
nunca te extralimites, nunca te vayas más allá de los límites. Hay que tener súper claro cuáles son los límites y no traspasarlos jamás. Y estar siempre dentro de los límites de la voluntad de Dios. Como este que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Vaya que sabemos que Jerusalén es la ciudad escogida, la ciudad del rey, pero además estaba en el templo. ¿Y quién es este? Ya vimos quiénes fueron los pastores, ¿no? ¿Y quién es este? Era alguien, sí, que estaba esperando. ¿Qué dice tu Biblia como la mía? Versículo 25. ¿Qué esperaba Simeón? Contámelo. Estaba esperando consolación. Sí, hay gente que está esperando, oh Señor, ¿cuándo me vas a consolar? ¿Cuándo este mal va a pasar? ¿Cuándo esto se va a terminar? Porque no dejo de suspirar y de acongojarme y estar triste. En definitiva, lo que se estaba esperando era la consolación. ¿Cómo estaban ellos? Y el mismo Simeón, obviamente, entonces, sin consuelo. Y habrá gente en este tiempo que no hace más que solo suspirar y siempre esperando largamente el consuelo. Y este hombre estaba ahí. Pero estaba ahí sabiendo, y por revelación del Espíritu Santo lo pudimos leer hoy, y está un poquito más adelante de lo que ahora estábamos mirando, por revelación del Espíritu Santo, Simeón sabía que antes de morir, él iba a ver la salvación, él iba a tener consuelo. Lo suyo se iba a solucionar. ¿Cuántos gritan amén? Bueno, esa es una revelación que nos da el Espíritu Santo a nosotros también. A veces estamos largamente esperando, pero bueno, tomate de esta palabra, de este sello de Dios, que Dios te dice, bueno, antes que te mueras, vas a ver mi gloria. Te voy a consolar. Gente que no hace más que esperar y amargarse y entristecerse. ¿Está mal entristecerse? No. No, porque es parte de nuestra humanidad. Dice que Jesús en Getsemaní estaba triste y hasta la muerte. No tuvo que arrepentirse ni pedir perdón por ningún pecado, porque por supuesto Él es sin pecado. Por supuesto que cosas que nos producen ese estado donde uno necesita ser consolado. Algo, una dejadez, a veces más grande o menos grande, de tristeza. Y bueno, pero estamos con expectativa, estamos con esperanza. Y la tenía este hombre, aunque de Jesús solo se oía hablar como una referencia profética en el Antiguo Testamento, no como alguien tan palpable y real como lo tenemos hoy nosotros a Jesucristo, pero él estaba completamente seguro, por revelación del Espíritu Santo, que su solución iba a llegar, que el consuelo de Dios se le iba a dar. ¿Y cuándo le vino el consuelo? Cuando vino Cristo. ¿Cuándo viene consuelo? Cuando está Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús prometió al otro consolador, dijo él, al Espíritu Santo? Él dijo, os enviaré otro consolador. ¿Qué está diciendo de sí mismo? Que él mismo es un consolador. Y cuando apareció Jesús, apareció el consuelo para este hombre. Y este hombre suspiró, cargó en sus brazos con Jesús, se llenó de alegría, de alabanza, dice que lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios. Y le dijo, muy consoladamente, obviamente, le dijo, ahora, Señor, despida a tu siervo en paz. Como diciendo, no tenía paz hasta ahí, pero ahora sí, con Jesús sí. Porque, bueno, han visto mis ojos tu salvación. Qué maravilla, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús, hermano? Estaba en gestación, estaba ahí, recién chiquito, ahí, como alguien que uno dice, bueno, Jesús no puede hacer nada, no puede hacer mucho. Jesús, sí, aún desde la misma anunciación, ya con solo decir el nombre de Jesús también nosotros, ya podemos ser salvos, ¿eh? Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y terminando también nos cuenta de otra persona, contextualmente, colateralmente, pero tan de lleno también, en el versículo 36, de una tal Ana, sí, que quiere decir graciosa, sí, o llena de gracia. Yo conocí a Anas graciosas que me hacían reír mucho. La de Guillermo, por ejemplo, ¿no? Siempre estoy orando por ella, deseando verla, ¿no? En su luto y todo eso que le ha sido bastante complicado. Pero también conozco muchas Anas que están con la gracia de Dios también. Y dice que esta era una mujer entradísima en años. Y volvemos bastante en este capítulo a lo que decimos ahora, lo que se habló el martes, de cómo no solo el Señor escogió una familia, decíamos, sino cómo escogió a aquellos dos viejitos, si me permite la expresión, cariñosamente, ¿no? Hoy que se dice, bueno, ¿cómo se dice? Gente de la tercera edad,
gente grande, esas cosas para no decir lo que, bueno, que son gente anciana. Esta mujer andaba cerca de los 100 años, seguramente. Te pones a sumar el hecho de que ella tenía 84 años nada más que de viuda, nada más que de eso. Sumarle todos los años de juventud, adolescencia, de casada, etcétera, etcétera. Bueno, seguro que pasa 15 años sobrada, ¿no? Así que seguro por encima de los 100 años. Pero lo particular, aparte de decir que una persona tan entrada en años puede ver la gloria de Dios, sí. A la altura de la vida que estés, no te importe, no es tarde todavía, estás a tiempo, y más que a tiempo, sos una señalada, un señalado, sino que además era una mujer de largo aliento en el luto, ¿no? Hacía 84 años que era viuda. Una mujer, podríamos decir, tipo Jesús, Isaías 53, que dice de él, experimentado en quebranto, ¿no? Qué feo, ¿no? Debe ser perder un ser querido y tan cercano como es una esposa, o un esposo en este caso. En estos días hablaba con alguien que tiene muy grave a su esposo, y me decía, sí, pastor, realmente, mirá, me dijo también más de 40 años de casados. Y sí, debe ser terrible, le digo. Claro, uno no se puede poner en los zapatos del otro, porque realmente lo que se vive en situaciones así, pero en definitiva, como con los pastores al principio, como para Simeón en el segundo caso, en este caso para cambiar el luto en gozo, vino Jesús también. Para sacarnos hacia afuera de una situación que parecía que era para toda la vida. Con 100 años ella no podía esperar otra cosa que el momento de partida, ¿no? Que la llamaran y se fuera. Pero ella era también de las que estaban ahí en el templo, en las cosas de Dios, ministraba con ayunos, una viejita de 100 años. Hay gente que no quiere ayunar ni con 15, ni con 20. Bueno, esta estaba con 100 por lo menos y no se apartaba del templo, servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Sí, y dice que en esa misma hora ella estaba ahí cuando llevaron a Jesús. Cuando yo diría Jesús hizo llevar ahí, porque era parte del plan. ¿Por qué lo llevaron a Jesús? Porque según lo prescrito en la ley, tenían que presentar, sí, todo varón que abriera la matriz de su madre, sería consagrado como santo para el Señor, todo predicho y todo preparado por Dios, para que entonces en ese momento ella también, como Simeón, pero también Ana, tuvieran un encuentro personal con Jesús y se le fuera totalmente el luto y toda la larga vida que habría dejado todos sus sedimentos que tuviera, pero hasta ese momento, porque en esa misma hora ella alabó a Dios también, se llenó de gozo. Quiere decir eso, versículo 38, daba gracias a Dios y no estaba enfrascada en su problema, sino que hablaba a otros del niño. Qué sanador que es eso, ¿no? Salir de nuestros lutos, de nuestra viudez y hablar de Cristo a otros. Eso es tremendo, eso te saca de donde Dios no te quiere que estés, como una cárcel, una prisión, a veces en esa autoestima de sentirte tan mal, tan pobre, y autocompasión muchas veces, y oportunidad en definitiva para que el enemigo entre y acelere ese proceso de amargura, sabiendo que no tiene que nacer en nosotros ninguno, una raíz de amargura, la cual dice que nos puede estorbar para salvación, inclusive. Así que, chao la amargura, está Cristo, alabanza y a predicar a Jesús, ¿sí? Aunque tenga 100 años, mirá. Bueno, cerrá tus ojos. Todo esto es tomando un ápice nada más, ¿no? De tantísimo más, que contextualmente hubo un abanico de cosas permanentemente con un mismo común denominador por la llegada de Jesús, muchísimas, pero muchísimas bendiciones. ¿Y cuántas se nos escapan, no? Cuántas cosas que están ahí para seguir escudriñando la Escritura y seguir aprendiendo y entresacando esas perlas preciosas que nos anuncian, no una palabra nada más que se oye en un día de culto, sino algo que se transcribe de la Escritura, de la palabra de Dios, a la tabla de tu corazón también. Así que decirle, Señor, escribí toda esta verdad en mi vida. Señor, yo quiero, Señor, ya no velar más en la noche, quiero descansar, así mismo acostarme y así levantarme, y aún mis sueños sean gratos, porque yo tengo, Señor, y tenga tu gloria sobre mí. Que las tinieblas sean esparcidas, que se vaya todo temor y toda amenaza sobre lo querido de cada uno de nosotros, sobre nuestros rebaños,
Velá con tus ángeles, Dios, sobre nuestros rebaños, mandá tus huestes, Señor, porque la noche es oscura y los nuestros que tanto amamos y nos preocupan son tan vulnerables también. Pero queremos ser como los pastores, velando guardia, promover, provocar que tu gloria venga sobre nuestros rebaños. Decirle, Señor, yo quiero ser como esos pastores, quiero velar en la noche, quiero tener vigilias pero de oración, no de ansiedad, no de depresión, no de desvelo, quiero tener vigilias de clamor, de fe y de esperanza, porque sé, Señor, que lo que hiciste lo sigues haciendo, porque en ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Hermano, dale gloria a Dios, dale gloria porque aún tu economía, tu sustento, tus ovejas, sí, están bajo mi cuidado, dice el Señor. Imagínate que si en esas regiones hubiera algún lobo por ahí queriendo zarparse sobre ese rebaño, se tienen que haber salido despavoridos ante tal bullicio y resplandor de gloria, con primero un ángel y después huestes, coros angelicales, alabando, cantando a Dios. Creo que todo lo malo tuvo que tomar cualquier dirección y espantados si tienen que haber ido los mismísimos demonios, porque ahí estaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. Jesús atrae gloria de Dios a nuestras vidas. Jesús trae la llenura del Espíritu Santo a nuestras vidas. Jesús es el consuelo. Llega el consuelo cuando llega Jesús. Aunque no llegue todavía el consuelo para aquello, si ya tenés el Consolador, ya tenés consuelo. Pero también aquello, Dios lo va a hacer, aquello que Él te prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuándo? Bueno, cuando Dios lo quiera hacer, pero antes de tu partida. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Entre tanto que seamos como Simeón, que estaba ahí, que servía a Dios, que estaba en el templo, sí, que estaba día y noche, y también como Ana. Así tenemos que ser nosotros constantes, persistentes, sí, como quienes se autogestionaban y ellos mismos iban, ellos mismos tenían esa inquietud que fue en su momento premiado, cuando no se lo imaginaban, de repente ahí Jesús, como bebé nada más, pero ahí estaba Jesús. Cuanto más hoy como Rey de Reyes, Él traería el cambio. Señor Jesús, te pido que traigas el cambio, que traigas cambios, Rey. Sí, que se vaya el luto, que ya no se esté en la cuenta ahondada de cuántos años hace de esto o de aquello, como del luto de esta mujer. Señor, que ya se termine esa contabilidad y empiece una cuenta nueva, un antes y después. Vino Cristo, un abracé a Cristo, me desenfoqué de mi luto y me proyecté a los demás a anunciar lo que de Jesús tengo para anunciarle, porque ella tenía revelación también del Espíritu Santo, y si lo conocemos a Jesús, y vaya que si lo conocemos, es por revelación del Espíritu Santo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. El Dios mismo de los cielos aquí en la tierra, sí, en la persona del Espíritu Santo. Señor, te alabamos. Señor, te exaltamos. Dale gloria, hermano. Dale gloria, dale gloria. Cuida tu rebaño, pero apoyado en Dios, Cuida de lo tuyo, pero no tus fuerzas. Sí, sabiendo que los cielos se te abren para vos, que hay ángeles que te ayudan, Y si el Señor dice con uno solo no, te quiero mandar millares, Él te manda millares. Sí, porque eso es así. Tan solo porque está Jesús. Él es el pasaporte para toda esta gloria. Él es el que puentea todo esto maravilloso. Nada de esto jamás antes había sucedido, y menos en esta medida. La presencia de Jesús en la tierra trae los cielos a la tierra. Él lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí entre nosotros. Aleluya. Millares, poder, autoridad, huestes. Aleluya. Consuelo. Luto que se termina. ¿Por qué? Porque Jesucristo. Estás aquí, Rey. Dale gloria, hermano, porque si lo alaban los ángeles, que lo ven colateralmente esto, porque son ángeles. Y Cristo no vino para los ángeles, vino para los perdidos como vos y yo. Vino por los pecadores como vos y yo. Vino a vertir su sangre para rescatarnos, a vos y a mí, pero millones de personas más, Millones de personas más.
Dale gloria y decirle, Señor, si ellos te alaban por tus hechos con nosotros, no con ellos, sino con nosotros, cuanto más nosotros te alabamos y te alabemos por tus hechos, con nosotros y con otros también. Te exaltamos, querido. Vamos a alabarle, dale gloria. Bendecí su nombre. Sé un adorador. Hay una invitación obvia en toda esa escena, ¿no? A ser como los ángeles, a ser adoradores. ¿Ven? Bueno, así hagan, como que lo hubieran dicho los pastores. ¿Ven cómo se hace? Bueno, en el cielo, háganlo en la tierra. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice que entonaron con sus voces alabanza a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Es fruto de labios. Así que hay que abrir la boca y llenarla de alabanza. Eso es alabar a Dios, ¿eh? ¿Sí? Alabale. Alabale como un fruto de tus labios.